Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Les saluda Teófilo Huerta. Recuerden que no soy un historiador, pero sí un apasionado de la historia. Y traigo para ustedes una selección de algunos presidentes, una treintena de presidentes de toda la historia, de 200 años de presidentes de México, sus características, detalles, hasta algunos pequeños atisbos de la farándula. Bueno, tenemos nada menos que en esta ocasión al presidente Manuel Ávila Camacho y procedo a la fichita correspondiente. Ustedes pueden poner aquí comentarios, expresiones, como gusten en este Facebook Live o en el Facebook ya grabado o en el canal de YouTube Teófilo Huerta, también en donde subo el video. Manuel Ávila Camacho fue presidente del 40 al 46. Nombre completo Manuel Ávila Camacho. Tal cual, no hay problema. Lugar y fecha de nacimiento en Teciutlán, Puebla, el 24 o 25 de abril. Hay ahí una discrepancia entre las biografías, pero fue en esa fecha, 24 o 25 de abril de 1896 o 1897, aunque es más marcado el 96, 1896. De todos modos, siglo pasado, antepasado ya, cuando nació. Sus padres fueron Manuel Ávila Castillo y Eufrosina Camacho Bello. Tuvo como hermanos a Rafael Maximino Ávila Camacho, muy nombrado, una piedra en el zapato también dentro del sexenio de Ávila Camacho, militar constitucionalista, gobernador de Puebla en 1937 y pues aspirante a suceder a su propio hermano, una cosa increíble. Perfil y formación. Bueno, aquí sí tengo todo el título. El perfil de su personalidad: creyente, conservador, estable, paciente, sereno, conciliador, sensato, noble, afable, bonachón, caballero. Era un caballero. Aficiones: la equitación, sus estudios en el Liceo Teciuteco como contador, y la Escuela Nacional Preparatoria. Hasta allí, profesión militar y político. Fue tenedor de libros, secretario de la Comisión Local Agraria de Puebla, segundo teniente, coronel, general de brigada, jefe de operaciones en Tabasco, oficial mayor de Guerra y Marina en el 34, subsecretario de Guerra y Marina de 35 a 37 y subió a secretario de la Defensa Nacional de 37 a 39. Su padrino político Lázaro Cárdenas. La militancia partidista, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, y de la Revolución Mexicana y Revolucionario Institucional, o sea, el mismo partido, pero que fue cambiando de nomenclatura. En cuanto a su campaña, al momento en que fue destapado, digamos, Ávila Camacho, o previo a ello, eh, opositores superados o descartados, había sido Francisco J. Mújica, que parecía que iba a ser el sucesor de Lázaro Cárdenas, pero no. Andrés Figueroa y Gildardo Magaña, pero ya habían fallecido, así que no hubo obstáculos. Francisco Cos, Joaquín Amaro, Luis J. Rodríguez, Francisco Castillo Nájera. Todo esto por el mismo aparato gubernamental y el partido oficial. Eran los que sonaban y salió ganón Ávila Camacho. Por otro lado, sonaban también de manera independiente, aunque a la mano no contendieron contra él, Antonio Villarreal, que ya había competido antes, y Gilberto Valenzuela. Su lema: unidad nacional. Su diario político: la unidad nacional, la conciliación. Su coordinador de campaña fue Miguel Alemán Valdés, que se convertiría después en su sucesor. Operador financiero: William Jenkins. Y los comicios se celebraron, ay, aquí no puse la fecha, pero bueno, fueron los de 1940. Le ganó a Rafael Sánchez Tapia, que fue independiente, con 2.637.582 votos, el 100%. Rafael Sánchez Tapia
apenas el 0.3%. Este, no, es que hablé del total, ¿eh? Aquí me equivoqué. El total fue de 2 millones de votos y por lo tanto 100%. Ok. Entonces, los contendientes, Rafael Sánchez Tapia no llegó ni al 0.3%. Juan Andreu Almazán por el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, el 5.7%. Y Manuel Ávila Camacho por el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, todavía, alcanzó el 93.9%, casi el 94%, todavía también una cuestión escandalosa ya con competidores y con partidos ahí compitiendo, bueno, un partido y otro independiente, ¿no? Cosa increíble. Su antecesor fue Lázaro Cárdenas, su periodo presidencial lo cubrió del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Su apelativo, el presidente Caballero, ascendió al poder también relativamente joven, no tan joven como Lázaro Cárdenas, pero a los 44 años y lo terminó a los 50. La residencia oficial ya fue Los Pinos. El entorno nacional, pues es que México iba a intervenir en la Segunda Guerra Mundial y entonces en el entorno mundial era la plena Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania a la Unión Soviética, el ataque japonés al Pearl Harbor en Hawái, permítanme aquí. Después el atentado contra Hitler, todo esto en el entorno de la Guerra Mundial, ¿eh? Luego el suicidio de Hitler, las bombas atómicas de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, la división de las Coreas, esto prácticamente al final de la guerra, la creación de la ONU, la entrada en vigor del Fondo Monetario Internacional, la creación de la UNESCO, todo derivado de la ONU, y la independencia de Filipinas en 1946. Bueno, algunos homólogos notorios, Franklin D. Roosevelt y Harry S. Truman en los Estados Unidos, Adolfo Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia, Stalin en la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, los mismos que tuvo Lázaro Cárdenas, bonitos personajes, Winston Churchill en Gran Bretaña, Charles de Gaulle en Francia, Francisco Franco en España, Pío XII en el Vaticano, Edelmiro Farrell en Argentina. Se empezaron a utilizar o a realizar las giras presidenciales y estuvo, aunque en la frontera, prácticamente en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, un encuentro que tuvo Ávila Camacho con Roosevelt en 1943. Algunos logros de su gestión: la unidad nacional que propagó o propugnó en 1942, la institucionalización del ejército, ya quitándolo de tanta cuestión de guerra civil, digamos, la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, que a decir verdad, uno de sus impulsores fue González Morín, que era el creador del PAN. Toda esta cuestión a veces de la creación de institutos, etcétera, pues pasa por el Congreso, pasa por aportaciones de algunos individuos, del reclamo popular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en su sexenio se da la fundación del IMSS. La supresión de la educación socialista que había impulsado desde Plutarco Elías Calles, que se había manifestado en la Constitución con Lázaro Cárdenas, la eliminó Ávila Camacho. La campaña de alfabetización, la fundación del Colegio Nacional en 1943, la fundación de los Premios Nacionales de Artes y Ciencias, la creación de la Ley Orgánica de la UNAM, en fin, esas son algunas, dejen ver si hay algunas materiales, algunos logros materiales registrados. La expropiación de terrenos para construir ciudad universitaria, la construcción de escuelas y hospitales, construcción del Hipódromo de las Américas y 11,000 kilómetros de carreteras. Entre sus problemáticas y o hierros se pueden concebir el estado de guerra que se tuvo que aceptar e intervención en la Segunda Guerra Mundial, mínima, pero bueno, ahí se
se mandaron algunos elementos que se sumaron, el hundimiento de los buques, que fue lo que provocó que México aceptara mandar gente, el hundimiento de los buques Potrero del Llano y Faca de Oro, la organización armada del sinarquismo, que pues es una corriente demasiado conservadora y apegada a ideas demasiado conservadoras, religiosas, fascistas, en fin, es una revoltura ahí tremenda, ¿no? El asesinato que se da de León Trotsky en Coyoacán, bueno, esto lo había marcado yo desde el de eh, Lázaro Cárdenas y entonces fue un error haberlo sumado allá, pero bueno, fue un lapsus, ahora acá que veo que es en 1941 cuando ocurre, pues entonces allá lo mencioné equivocadamente. Voy a tener que poner ahí un asterisco en mi video de Lázaro Cárdenas. El atentado contra su vida que tuvo Ávila Camacho por ahí, un detalle, en 1944, no gran cosa, pero por ahí. Apertura de escuelas privadas con tendencias religiosas, acuerdo comercial desfavorable con Estados Unidos, enfriamiento de las relaciones con América Latina y la suspensión de garantías individuales por estado de guerra. Aquí en México, se dio en un momento dado cuando estuvimos en el estado de guerra. Bueno, vamos a documentos trascendentes, la ley de seguro social y la ley de campaña. Aquí me quedé corto, no puse contra qué. Bueno, la ley del seguro social y una ley de campaña nacional contra el analfabetismo de seguridad, porque ya había mencionado yo eso hace rato. Y si es una campaña nacional, fue contra el analfabetismo. La población llegaba a 20 millones, la inflación 18%, muy alta, tremendamente alta. El dólar estaba a 4 pesos con 85 centavos. Adversarios ideológicos, Juan Andreu Almazán, resentido político, Maximino Ávila Camacho, que también quería ser sucesor, increíblemente, de su propio hermano, Ezequiel Padilla y Juan Andreu Almazán. Nada más que murió antes y ya no hubo problema. Ya se había desmarcado por una cierta presión que había habido, pero estaba muy, muy, muy especial y estaba contra Manuel Ávila Camacho. Sí, Manuel Ávila Camacho. No, no quería, sí es su hermano, estaba contra el sucesor que fue Miguel Alemán. Aquí un lapsus, perdón, mental en este momento. Ya tuve el lapsus del asesinato de Trotsky con Lázaro Cárdenas, que no sé por qué lo apunté allá, seguramente por la cercanía, casi de un año, pero a la mera hora tocó acá. Pero es un resentido político su propio hermano, porque le cortó las alas en un momento dado, le dejó hacer muchas cosas, pero ya cercana a la sucesión, pues sí, no le dio juego, y entonces tenía cierto resentimiento como hermano, el propio Maximino Ávila Camacho, y estaba de una manera muy fuerte contra Miguel Alemán, nada más que murió antes de que se viniera todo el relajo y ya, pues, ya no prosperaron ni siquiera lo que él deseaba, ni mayor problema hubo. Otros resentidos también Ezequiel Padilla y Juan Andreu Almazán, y casi todos alrededor de las elecciones, tanto de las propias que tuvo Ávila Camacho, como de las que vendrían después. Mote sarcástico, la papada. Bueno, sin comentarios. Tuvo un atentado que fue un disparo sin consecuencias, gracias a un chaleco antibalas que traía, y el que lo ejecutó, ese atentado, fue un teniente de artillería que se llamaba Antonio de la Lama y Rojas, y en el propio Palacio Nacional. En el propio Palacio Nacional. Ahí en un patio, cosas así. Abajo, a la entrada. Esto sucedió en 1944. Grupos enemigos armados, el ejército del eje, Alemania, Japón e Italia. Heredero político, Alfonso Corona de Rosal, que se convertiría en jefe de gobierno del Distrito Federal. Aspirantes a su sucesión, Miguel Alemán, Javier Rojo Gómez, Miguel Enríquez Guzmán,
Su hermano era aspirante, Maximino Ávila Camacho, todo esto por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Ya se le había cambiado durante su sexenio, había concluido la cuestión de la transformación, se había cambiado el nombre. Permítanme aquí ciertos ajustes. Ezequiel Padilla por el Partido Democrático Mexicano, que antiguamente Ezequiel Padilla pues también estaba dentro del gobierno. Enrique E. Calderón por el Partido Popular Nacional de Colocación Revolucionaria, Agustín Castro por el Partido Fuerza Popular y Luis Cabrera Loato del Partido Acción Nacional. Bueno, esos fueron aspirantes que existieron en 1946 para llegar a la presidencia. Obviamente, pues el que quedó por el dedazo, que ya he platicado, dedazo y partido gobernante, pues le dieron la venia a Miguel Alemán Valdés y por lo tanto fue su sucesor inmediato. Actividades o cargos posteriores, labores agrícolas, ganaderas en Rancho La Soledad, en Martínez de la Torre, Veracruz. Propiedades, el Rancho La Soledad, en Martínez de la Torre, Veracruz, y el Rancho La Herradura, en el Estado de México. La famosa Herradura que después se hizo fraccionamiento y y pues era propiedad de don Manuel Ávila Camacho. Eso está aquí muy cerca de la Ciudad de México, aquí en el Estado de México, en la zona metropolitana, la Herradura. Su esposa fue Soledad Orozco García. No hay registro de hijos. Tuvo una sobrina llamada, permítame que aquí también hay un dato interesante, Guillermina Camacho Amezcua, y una sobrina nieta que vive, pero se llamaba Citlali Ibáñez Camacho, y se cambió el nombre pues, por cuestión política que no relacionaron, a Jade Kolpolemsky, que pues, ha tenido ahí un juego político muy importante, fue la jefa de campaña de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, la que ganó en 2018, y fue presidenta del partido Morena en un momento dado, o de menos aspiró, sí, sí fue en un momento, en un fragmento, y después quería repetir, pero ya no se pudo. Pero entonces su nombre original era Citlali Ibáñez Camacho, y venía siendo una sobrina nieta de Manuel Ávila Camacho. Ahora se llama la señora Jade Kolpolemsky. Tiene su razón de ser por ahí el nombre, pero bueno. Enfermedades que tuvo Manuel Ávila Camacho: infarto cardíaco, 1 en campaña y 2 durante la gestión. 1 en campaña y 2 durante la gestión. Infartos cardíacos, 3. Pues aguantó, si no hubiera sido un presidente que se hubiera ido, porque generalmente se hablaba, sobre todo en ese tiempo, de un cuarto infarto letal, ¿no? O sea, se pueden aguantar 1, 2, 3, pero el cuarto es letal. Y así fue. Vino un infarto al miocardio en su rancho de la Herradura a los 59 años, bastante joven, joven maduro, o maduro joven, y seguramente pues, fue el cuarto infarto. Increíble. Además fueron muy seguidos, ¿no? 1 en la campaña, 2 durante la gestión y 1 casi terminando, en poco tiempo. Él murió en Huixquilucan, Estado de México, el 13 de octubre de 1955. Sus restos mortuorios descansan en el Panteón Francés de San Joaquín, en la Ciudad de México, ya también en los linderos con el Estado de México, cerca de lo que era el Toreo, y ahora es Plaza El Toreo. Bueno, fuentes consultadas antes de dar la valoración: la presidencia imperial de Enrique Krause, el diccionario de gobernantes de México de Juana Vázquez Gómez, el diccionario Porrúa, Historia, Biografía y Geografía de México, Milenios de México de Humberto Musacchio, y algunos otros páginas electrónicas
como las elecciones de 1940 de Albert Michels, algunos micrositios del Senado y obviamente también la mentada Wikipedia, en algunos aspectos muy menores. Vamos a la valoración de Manuel Ávila Camacho. La administración de Ávila Camacho se caracterizó por estabilidad económica, creación y afianzamiento de instituciones y fortalecimiento del marco jurídico, así como por la adhesión y mínima intervención del país en el conflicto bélico mundial. Lo positivo, la bandera de la unidad nacional en aras del crecimiento y modernización del país inserto en un mundo convulsionado, así como la garantía de la seguridad social. Nacimiento del IMSS, ¿no? En su gestión. Lo negativo, el retroceso de logros sociales a cambio del impulso industrial. Ese fue don Manuel Ávila Camacho, presidente de México de 1940 a 1946. Y yo soy Teófilo Huerta, quien les agradece su atención y los invita a una siguiente fichita presidencial prácticamente inmediata, pero quienes lo tienen grabado, pues también lo pueden buscar en el menú correspondiente. Muchísimas gracias y hasta luego.